Excel, ¿no? Que es el Visual Basic para Excel, porque también es un Visual Basic que trabaja de manera autónoma. Bien, seguimos aquí. Ok. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos en nuestro curso? Bueno, conocer un poco el entorno de Visual Basic, identificar los tipos de variables, generar mensajes en cajas, aplicar condicionales y bucles. Bucles son ciclos. ¿Okay? Uso de botones y diseñar los formularios. En nuestra unidad número 1 vamos a ver el grabador de macros. Vamos a modificar y aplicar macros en hojas. Vamos a ver qué son los controles ActiveX. Vamos a ver en la unidad 2 el editor de Visual Basic, el entorno, la vista de diseño, la vista del formulario y los módulos, que es con lo que vamos a trabajar. En la unidad 3 vamos a ver cómo definimos un procedimiento, cómo se inserta el procedimiento, cómo llamamos un procedimiento y cómo generalizamos una función. Nosotros también podemos hacer funciones, vamos a hacer algunas funciones. Así como, por ejemplo, la función suma, que le ponemos igual suma, y ella nos pide unos parámetros, nosotros vamos a hacer también una función, dos funciones de esas, para que vean cómo se construyen esas funciones. Una lo vamos a hacer para sumar, a veces las personas le ponen colores a las hojas, algunas celdas para identificar, pero si yo quiero sumar solamente esas celdas que están de color allí en la hoja, ¿cómo yo hago para sumar? Y eso lo podemos hacer a través de una función. Vamos a crear una función para eso. Vamos a ver qué son las variables locales y las globales, ¿sí? Vamos a insertar funciones desde Excel para Visual Basic. Y vamos a ver cómo funcionan los tipos de variables dentro de la programación. Vamos a manipular los objetos, ¿no? El sheet, que es la hoja, y cell, que sería la celda. Vamos a trabajar con la función MSGBox, la input box. Vamos a trabajar con estructuras condicionales, operadores lógicos, estructuras de selección y estructuras repetitivas. Pero todo eso no lo vamos a ir trabajando por separado, ¿no? Eso lo vamos a unir en esto que se llama un formulario. Vamos a trabajar con un formulario. Vamos a ver cómo manejamos la caja de herramientas, cómo manejamos el texto y botón. La ventana de propiedades, cómo trabajamos con los cuadros combinados y las casillas de verificación y los botones de opción, ¿no? Todo eso dentro del formulario. Es decir, eso es realmente es la caja de herramientas. Todo eso que está abajo que dice cuadros combinados, casillas de verificación y botones de opción. Pero todo esto lo vamos a trabajar de forma integrada, porque no podemos trabajarlo de forma aislada. Cuando se hace un programa en Visual Basic se utilizan varias herramientas. Por eso es que desde el principio no es que vamos a seguir la secuencia unidad 1, unidad 2, unidad 3, sino que todo se va a ir integrando. Obviamente va a tener un orden lógico, pero la idea es irlo integrando para que ustedes conozcan cómo poder desarrollar su programa en Visual Basic para un formulario, para crear una pequeña macro. Es decir, son varias cosas las que vamos a hacer. Bien. Listo, bien. Excelente. Lo primero que van a verificar, el que quiere ir haciendo la práctica conmigo, excelente. Fíjense cómo es nuestra dinámica de trabajo para las personas que no han visto clases conmigo. Yo voy explicando. Si ustedes tienen alguna duda, con gusto me interrumpen, no hay problema. Esto es un aprendizaje, ¿sí? El que quiere ir haciendo el ejercicio conmigo lo puede ir haciendo. Y si tiene alguna duda, con gusto, pues me escribe. Mire, vuelve a repetir, no entendí, no me funcionó. Es decir, lo que ustedes quieran preguntar allí. Y en el momento que me quieran interrumpir, repito, me interrumpen. ¿Sí? Bien. Deben tener esta pestaña aquí, que se llama programador y en otras versiones se llama desarrollador. Si alguien no la tiene, me avisa para explicarle cómo la va a activar. Para poder trabajar con las macros, deben tener esta activa, la que dice programador.
¿Todos la tienen activa? Aquí donde dice programador, miren arriba. O desarrollador. Noemí no la tiene. Mira, Noemí, lo que vas a hacer y para todos, para los que no la tienen. Se van aquí en archivo. ¿Qué versión tienes de Excel, Noemí? Bueno, bien. Bueno, aquí mira, archivo. Se van abajo donde dice opciones. Y aquí donde dice personalizar. Sí, tranquila, pero tranquila, no te angusties por eso, mira. Y aquí donde dice personalizar cinta de opciones, aquí debes tener marcada una que diga sin marcar, una que diga programador así, o desarrollador. Entonces, repito, archivo, opciones en la parte de abajo, y vas a seleccionar aquí en la izquierda personalizar cinta de opciones. Y vas a tener esta que dice programador o desarrollador, pero el espacio, bueno, la marca, ¡tlac! Le das clic, le va a aparecer el visto, ¿no? Ese es el check. Debe estar activo el check, le das a aceptar y cuando sale ya debe estar aquí programador. ¿Listo? Bien. Si pican aquí o le dan clic en programador, en la parte izquierda van a conseguir el bloque de las macros, ¿no? Podemos grabar una macro manual y podemos trabajar desarrollando el código como lo vamos a hacer. Para poder introducirnos en el ambiente de las macros, fíjense, yo puedo agregar aquí información y hacer un pequeño cuadro. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero grabar una macro con el sistema, como la graba el sistema. Entonces, yo le doy clic aquí en grabar macro. Aquí le voy a dar un nombre a esa macro, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la macro la vamos a llamar formato. Formato 1. Bien. Normalmente les aconsejo que guarden las macros siempre en el mismo libro. Es decir, por defecto o de manera automática aparece esta opción. En este libro, aquí hay varias. Dice el libro de macros personal, nuevo y este libro. Y aquí le dan una breve descripción de lo que hace la macro, si hacen muchas macros. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una macro, después no la utilizamos y luego cuando la vayamos a utilizar es que necesitamos otra vez saber qué era lo que hacía la macro. Entonces aquí simplemente le vamos a dar una pequeña descripción, crear un formato con los meses del año, por ejemplo. Listo. Y observen cuando yo le voy aquí a aceptar, esto que está aquí va a cambiar. Esto se va a llamar detener macros. Estoy haciendo un repaso. Entonces le voy aquí a aceptar. Listo, mire, aquí aparece detener grabación. Todo lo que yo haga a partir de este momento, la macro lo va a guardar. ¿En qué? En el nombre que se llama formato 1. Entonces, miren, yo voy a coger esto que está aquí. Lo voy a combinar. Le voy a poner aquí aquí. Le voy a poner un título. Ventas 2020, por ejemplo. Voy a seleccionar esto que está aquí. Lo voy a hacer aquí cortico. A ver, 13 hasta ahí creo. Le voy a poner unos bordes. Aquí le voy a poner mes. Enero. Faltó un cuadrito. Aquí. Diciembre. Listo. Y aquí yo le digo venta bruta. Aquí le digo devoluciones. Y aquí le digo total.
Listo. Todos los años yo hago este cuadro, por ejemplo. Pero yo quiero automatizarlo, ya lo estoy haciendo a través de la macro. Entonces, ya como terminé mi formato, le doy clic en programador y le digo aquí detener grabación. Perfecto. Aquí, claro, yo le puse año 2020. Debería haberlo dejado sin año para podérselo agregar después. Entonces, por ejemplo, llegó el siguiente año. Aquí estoy. Ya yo tengo aquí, para ver qué macros tengo, le doy clic aquí en esta. Y miren, aparece una sola, formato 1. Entonces aquí yo le digo ejecutar. Y miren, ¿se dan cuenta? Lo hizo, lo que yo me demoré como 3 minutos, lo hizo como en 2 segundos. Entonces la macro permite automatizar este tipo de cosas. Mira, aquí está la hoja 1, aquí está la hoja 2. Si voy a la hoja 3, lo mismo. Y quiero ejecutar la macro, miren. Ahí está. Entonces, este formato lo estoy automatizando porque yo siempre lo utilizo. Por ejemplo, ¿dónde yo veo este código? Yo entro aquí, en macros. Y aquí donde dice modificar, aquí está todo el código, mírenlo ahí. Todo esto es lo que hace la macro. Rango A1 D1. Lo seleccioné. Y después con esto, aquí lo que dice es con esta selección, esto todo, yo no he hecho código, todo eso lo hizo la máquina. Simplemente lo que hice fue alinearlo, ¿no? Combinarlo y alinearlo. Y aquí hay una serie de instrucciones que después vamos a ir mirando. Miren aquí donde dice ventas 2020. Entonces a mí no me conviene porque miren lo que hice. ¿Qué hice aquí? Miren. Todos los cuadros dicen 2020, ¿sí? Todos los cuadros dicen 2020, pero yo no necesito que diga 2020, sino solo ventas. Entonces este código yo lo puedo intervenir. ¿Qué hago aquí? Le voy a quitar donde dice 2020, ventas solamente, porque si no todos los cuadros van a decir 2020. Entonces cierro aquí, miren cómo cierro aquí. Pues aquí yo puedo ir grabando esta macro. Yo la guardo aquí. Y la primera vez me va a pedir el nombre del archivo. Yo le voy a decir repaso. Como tiene una macro, no lo puedo guardar así, como dice el libro de Excel. Tiene que ser libro de Excel habilitado para macros. ¿Cómo hago eso? Entonces, abro aquí, miren, y selecciono la segunda opción. Libro de Excel habilitado para macros. Esta. Busco mi carpeta. Aquí, esta. Y la guardo aquí. Miren. Ahí ya lo guardé la primera vez. Solamente la primera vez me va a pedir esos datos. ¿Por qué? Porque ya después, como está guardado como libro para macros, ya no tengo problema. Ojo, si ustedes lo guardan en libro que no es para macros, no van a tener la macro allí disponible. La idea es que tengan la macro disponible. Por eso es que siempre la primera vez que guarden en la cajita de abajo, donde dice libro, van a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Bien, vamos entonces aquí. Ya yo le modifiqué aquí, miren aquí, miren. Voy a sombrear. Le quité 2020. Voy a cerrar aquí mi macro. Voy aquí de nuevo. Voy a agregar otra hoja aquí abajo, miren, aquí. Entonces yo ejecuto mi macro y le digo macros, ejecutar. Listo. Ya no dice 2020, ¿lo ven? Ya arreglé mi formato. ¿Qué hice? Generé mi código a partir de la grabadora de macros y luego lo que hice fue por aquí, por macros, en donde dice modificar, modifiqué mi código aquí. Pero debo entender todo este código para poderlo hacer. Porque si no lo entiendo completo, si yo no entiendo completo el código, pues no lo puedo modificar. Miren, aquí fue lo que yo hice, enero, y después lo que hice fue arrastrar
¿sí? Hacia abajo para que me completara todo todos los meses. ¿Bien? Y aquí, fíjense, donde dice venta bruta, estos son todos los textos que yo hice. Pero esto es como modificar una macro, pero miren que la macro todo lo que hace. Pero eso lo hace de forma interna. Yo puedo empezar a crear mis propias macros. Ya ahí yo guardé mi macro y ella siempre se va a ejecutar en el libro donde esté. Siempre se va a ejecutar. Esto que está aquí, fíjense, este que está aquí fue la descripción que yo leí a la macro. Todas las macros empiezan con un sub. Mire, aquí sub, el nombre de la macro y abrir y cerrar paréntesis. Esa forma parte de la sintaxis. ¿Qué es lo que yo le doy? Solamente el nombre, que se llama formato 1. El sub forma parte de la sintaxis y al final de la macro hay un en sub, como final de la subrutina. Miren, aquí abajo. Al final, en sub. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les doy estas explicaciones? Porque si yo quiero empezar a crear mi propia macro, pues lo hago. Fíjense cómo lo... Ajá. ¿Es macro ya guardada? ¿Va a estar disponible para cualquier libro Excel que abra? No, solamente va a estar disponible para ese libro, Manuel, porque yo la guardé dentro del libro. Para que esté disponible tiene que guardarse en el archivo personal de macros. Ahí sí va a estar disponible. Pero así como la guardé, solamente va a estar disponible para esto. Sin embargo, si yo abro, fíjate, es interesante la pregunta de Manuel, porque yo ya grabé esta macro en este libro, pero si yo dejo abierto el libro y abro otro, yo puedo ejecutar esta macro. Mire, vamos aquí voy a cerrar esta macro aquí. Voy a crear un libro nuevo. Archivo, nuevo, aquí está. Miren aquí, este es otro libro, libro 2. Lo voy a guardar, lo voy a llamar. Bueno, no, ya, todavía no lo voy a guardar. Miren, programador, macros, y aquí está. ¿Sí lo ves? Aquí está el libro de la macro que hice. ¿Sí? Si yo ejecuto, mira, él me la ejecutó. ¿Qué quiere decir? Que está disponible, pero si el libro que tiene la macro está abierta. Miren que él me la ejecutó aquí. ¿Sí? Entonces sí va a estar abierta, sí va a estar disponible si el libro que tiene la macro que necesito está abierta. Yo la puedo, dependiendo cómo funcione la macro, ojo. Porque si esa macro solo funciona y yo le doy nombre de solo ese libro y me funciona solamente para cálculos de ese libro, sí, pero esta macro yo no le dije que la guardaba, o sea, yo no le dije, mira, ejecútame esto en tal libro, en tal hoja, no. Donde yo la abra, él la va a ejecutar. Entonces, de esta manera está guardada de forma general, ¿sí? Bien, vamos a agregarle aquí otra hoja. Les expliqué esto de la rutina, cómo inicia este sub, el nombre de la macro y en sub, porque en este caso lo hizo la máquina, pero yo puedo crearlo por iniciativa propia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Vamos aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Si yo quiero hacer una macro, repito, voy a digitar aquí lo que tengo que digitar. Sub, que es como yo empiezo la subrutina o la macro, el nombre, le voy a llamar agregar. Abro y cierro paréntesis. Y toda macro termina con un en sub, así. ¿Qué quiere decir esto? Que la macro se inicia así y se finaliza de esta forma. Y todo lo que yo le indique aquí es lo que me va a ejecutar la macro. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Yo quiero ponerle un título aquí en esta celda, en la A1. Yo puedo llamar esto de varias formas. Yo puedo decirle así, con esta instrucción. Y ahorita vamos a ver. Rango, entre comillas, A1.
Le estoy diciendo que en esta celda quiero que me agregue la palabra cliente. Entonces, ¿por qué cliente va entre comillas? Porque es un texto, ¿sí? Y cierro con esto y así va a ser mi macro. Entonces, ¿cómo yo hago para generar macros que no sean automáticas como la que yo hice, sino que sean macros que yo pueda generar? Entonces, selecciono en programador, me voy aquí a la izquierda, deben tener un icono que se llama Visual Basic y observen que él me va a mostrar la macro que tiene, la macro del otro libro. Pero imaginemos que yo no tengo esa macro. Vamos a cerrar ese libro para que, este era para que Manuel viera el ejemplo, pero vamos a cerrar el otro libro, el que se llama repaso. Vamos a guardar el repaso y listo. Bien. Ya me voy aquí a programador, miren otra vez, Visual Basic, y esto está en gris. Significa que ahí no hay nada. Es decir, voy a empezar mi trabajo. Lo primero que tienen que hacer para generar una macro es insertar un módulo. En los módulos es donde yo voy a guardar mis macros, o allí también se pueden guardar macros. En todo esto que está aquí, que son las partes de Visual Basic, se pueden guardar las macros en cada hoja o en un libro, ¿sí? Entonces aquí el primer ejemplo que vamos a hacer es para que entiendan qué es lo que tienen que hacer para grabar una macro propia. Le dan a clic aquí en insertar y aquí hay una opción que se llama módulo. Esta opción es para hacer los formularios, para lo que dijo por allí Luis que necesita hacer, que eso lo vamos a hacer. Esta que dice user for es para los formularios y módulo es donde van a ir mis macros. Entonces yo le doy clic aquí y miren, me abre aquí un espacio. Aquí dice que es una macro general, ¿sí? Y la voy a empezar con lo que yo dije. Sub, miren, SV, espacio, agregar, espacio, abro y cierro comillas, paréntesis. Cuando le dé enter, él me va a cerrar, él me va a poner automático el end sub, miren. Fíjense que él me puso, cuando le di enter, me agregó esto de forma automática. Y aquí me lo pintó de azul y de azul, como que para identificar que este es el inicio y este es el final de mi macro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con la macro? Con la macro lo que yo quiero, vamos aquí. Quiero con la macro, aquí, agregar en la celda E1, A1, la palabra cliente. Y eso lo puedo hacer a través de esto. Esta es una instrucción rango que me permite hacer referencia a una celda o a un rango. Ya después vamos a ver cómo hacemos referencia a un rango. Abro paréntesis. Fíjense que aquí abajo aparece como la sintaxis, que me dice el rango, paréntesis, la celda. Ah, bueno, eso va entre comillas. Entonces yo le digo, yo quiero la celda A1. Pero en la celda 1 quiero, entonces le pongo uno igual y entre comillas, la palabra cliente o producto. Aquí por ahí van a trabajar con planillas de producto, fíjense. ¿Cómo hago yo para ejecutar esta macro? Para que la macro se ejecute en la hoja. Miren aquí arriba. Aquí hay una flechita verde que dice ejecutar. Esta es una forma para ejecutarla así. Si yo lo voy aquí, ejecutar, miren, para probar la macro. Y miren que me puso aquí la palabra producto. Si yo no quiero que diga producto, sino quiero que diga materia prima, miren, ejecuto aquí, miren aquí, en el botoncito verde. Y ahí me cambió materia prima. Es decir, aquí yo siempre con esta macro, yo siempre le estoy diciendo que me agregue eso allí. Es decir, lo que yo quiero que esté aquí. Ventas. Ejecuto aquí, miren, y ya lo agregué allá.
Pero es más fácil trabajar con los botones para no estar dentro del ambiente de Visual Basic. Claro, aquí porque les estoy explicando cómo funcionan las macros. Pero por ejemplo, si yo esa macro la quiero desautomatizar, aquí, en el programador, miren, aquí hay como un maletín con unas llavecitas. Yo selecciono esto que está aquí. Estos controles ActiveX son los que vamos a ver en los formularios. Y estos son los mismos controles ActiveX o parecidos, pero funcionan aquí sobre las hojas. Si yo quiero un botón para la macro, voy a seleccionar estos que están aquí arriba, porque son los que se pueden trabajar en la hoja. Cuando yo hago un formulario en Visual Basic, utilizo los de aquí abajo, que después los vamos a usar. En este caso, repito, voy a usar este que está aquí. Y aquí lo trazo. Y fíjense que automáticamente abre en las macros. O sea, ¿qué macro le voy a asignar? Entonces, esta, que se llama agregar. Y le doy aquí aceptar. Ah, bueno, aquí hay otra cosa. Que para que trabaje como dice Manuel, como preguntó Manuel, aquí, todos los libros abiertos. ¿Para qué? Para que ella me trabaje en cualquier libro. Entonces le doy aquí aceptar, porque mira, aquí dice en este libro o en todos los libros abiertos. Si tú quieres que trabaje esa macro para todos los libros, en el momento en que tú se la agregues al botón, pues simplemente la dejas así, que trabaje en todos los libros abiertos. Y esto que está aquí yo lo puedo cambiar donde dice botón 1, aquí le doy botón derecho, editar texto, y aquí le voy a llamar agregar. Listo, y le doy un clic aquí afuera. Entonces si esto está aquí, sí, miren. Formulario sencillo. Este ejemplo que viene, si yo quiero hacer el ejemplo que yo hice, ponerle aquí enero, por ejemplo, enero, febrero, perfecto. Yo le puedo modificar el código, fíjense. Aquí, ¿qué hago? Le doy botón derecho. Y si yo le doy aquí donde dice modo de diseño, estoy en programador, todo esto es aquí en programador, ¿sí? Modo de diseño y le doy doble, a ver. Fíjense. El modo diseño lo que hace es que él me va a mostrar el código, ¿no? El código de esto. Pero como yo se lo agregué directo por allá, yo puedo ver el código aquí. Aquí, miren, repito, aquí. Este va a funcionar para los formularios, después lo vamos a mirar. Entonces le dan aquí ver código. Seleccionan el botón derecho, ojo, si le dan izquierdo lo van a ejecutar. Si le dan el botón normal con el que siempre damos clic, van a ejecutar esto. Pero si le doy botón derecho, lo que hago es marcarlo. Y le dan aquí donde dice ver código. Y aquí está el código, miren. El código que... Entonces esto yo lo puedo cambiar. Yo le digo ventas, fíjense. Abajo quiero ponerle el mes de enero. Entonces no será A1, será A2. Y aquí le digo que sea igual a enero. Y si yo quisiera el primer trimestre, por ejemplo, ¿qué hago? Simplemente copio y pego. Esto lo puedo seleccionar, lo puedo copiar, clic aquí abajo y pego. Y pego aquí y lo que hago es cambiarle el mes. Entonces yo le digo aquí, febrero. Marzo y así. Voy a cerrar esto y fíjense, le doy clic aquí afuera y luego le doy aquí. Y miren, ¿por qué me hizo esto? Vamos a mirar. Aquí. Porque todo está en la misma celda, ¿lo ven? ¿Sí lo ven aquí? A2, A2, A2. ¿Qué hizo? Él me puso enero, me puso febrero y me dejó de último marzo. Lo que pasa es que es tan rápido que yo no lo vi. Pero ¿qué hago yo? En lugar de que diga 2, aquí le cambio y le pongo A3 y A4 para que me funcione bien la macro. Entonces ahora sí, porque está de forma secuencial. Vamos a cerrar aquí, pico aquí, clic aquí, miren, ahora sí. ¿Lo ven?
Entonces yo puedo ir generando mi código. Pero vamos a ir viendo una presentación para irles explicando cómo funciona todo el ambiente. Esta era para hacer como una pequeña introducción de cómo yo puedo agregar a las celdas valores. Es decir, que yo no lo agregue aquí, sino que todo sea a través de una macro. Porque a lo mejor yo hago esto todos los meses y eso no me interesa hacerlo así. Lo que me interesa es que sea una sola macro para cuando yo le dé clic que me ponga todo. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes a veces marcan los formatos 1, 2, 3. Podemos hacer una macro para que me haga eso. Bien. Vamos aquí a la otra presentación que tengo por aquí. ¿Hasta aquí se ha entendido? Pregunto, ¿hasta aquí se entendió lo que yo hice, lo del código? Miren, aquí picamos y aquí yo le digo ver código, aquí me lo muestra. ¿Sí? Perfecto. Hay otra forma de posicionar las celdas, que esa es la que vamos a ver ahorita. Vamos a ver varias formas. Entonces, eso, fíjense, sub para iniciar la macro. El nombre de la macro, abro paréntesis y cierro paréntesis. Ojo. Lo normal es que las macros no tengan espacios aquí, sino no coge el nombre. La macro tiene que tener el nombre. Si tiene dos palabras, la unen con el guión bajo y le ponen el otro nombre porque no la va a tomar separada. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que tomar en cuenta aquí, repito. Esto porque tiene un nombre, pero si fuera agregar registro, entonces tendría que ponerlo así, miren. Agregar registro. Con este que está aquí, con el guión bajo. Eso es en el caso que tenga dos palabras, que tenga dos o más. En este caso tiene una sola. Lo que yo voy a escribir dentro de mi macro y él me va a cerrar con en sub. De todas maneras, si ustedes se equivocan en una de estas palabras, miren, me va a equivocar aquí. Aquí le puse en sub y voy a ejecutar la macro para que vean. Que el mismo, miren que ahí me dice que hay un error, no lo puedo, ¿por qué? Y mira dónde me lo marcó, ¿lo ven? Aquí me marcó que tengo un error, a veces marca directo que hay un error, entonces aquí yo simplemente le agrego lo que me faltaba. Cuando ocurre eso, que les dé un error, tienen que detener la macro aquí, donde dice restablecer, para que se quite esto que está aquí amarillo, porque quedó como ahí. Entonces puede ser que sean una ejecución que estén sumando algo y entonces les puede dar otro valor que no es. Entonces la detienen aquí, miren. Ya quitó lo amarillo y ahora sí la ejecutan, miren. Y listo. Bien. Ya ahí no hay problema. ¿Cómo lo saben? Porque pues quitan todo esto que está aquí y ejecutan la macro. Bien. De todas maneras, él siempre les va a mostrar que hay un error si ustedes digitan mal algún código en la macro, porque hay errores lógicos y errores de sintaxis. ¿Cuál es el error de sintaxis? Este que yo tengo aquí, el que yo puse aquí, el que yo generé hace un momento. El error lógico es que si aquí no decía, aquí ustedes en lugar de poner enero pusieron esto. Bueno, la máquina lo va a poner porque es un error lógico. Es decir, no forma parte de la sintaxis. ¿Qué es lo que forma parte de la sintaxis? Las palabras que se utilizan dentro del código. Por ejemplo, esta, rank. O esto que está aquí, que sería la... Pero lo que está entre comillas no, porque es lo que yo puedo poner. Si yo ejecuto esto, miren, él me lo va a ejecutar. Miren, me puso NBBBBB. Eso es un error lógico. Es decir, el código está bien escrito, pero lo que yo quería mostrar no lo agregué bien. Pero eso ya se llaman errores lógicos. Vamos a volverlo a arreglar aquí y ejecutamos y él lo va a arreglar. Miren, ahí lo arregló. Bien.